¿Sirve el Reiki para trabajar el subconsciente y sanar creencias limitantes? ¿Te puede ayudar también además el Reiki a conseguir metas o objetivos? Y a nivel físico, ¿sabemos si realmente fortalece el sistema inmunológico? Bueno, pues a estas y a otras preguntas muy interesantes te voy a responder hoy en el episodio 4 de Reiki 111 Respuestas. Te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el audiolibro. Estamos en vivo. Si lo estás escuchando en vivo, bueno, y si estás también en la grabación, dime ahí tu nombre y de dónde estás conectado. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, dale a suscribirte y campanita. Estamos en el episodio 4 de Reiki 111 Respuestas. Es un audiolibro que estoy haciendo en vivo en YouTube y que va a quedar para toda la historia, abierto a todo el mundo, donde os estoy respondiendo a las 111 preguntas que más habéis estado haciendo durante los últimos años. Bueno, era un libro, en principio tenía pensado escribirlo, ya escribí 9 libros y digo, quiero hacerlo, este nuevo lo quiero hacer en formato audio, lo quiero hacer también en abierto para que todo el mundo pueda disponer de él. Y además lo quiero hacer en vivo, es decir, que yo tenga las preguntas escritas, pero no tenga las respuestas, sino que las respuestas salgan justo en el momento para que sea fresco, para que sea natural, para que sea espontáneo y evidentemente te pueda transmitir a través de la experiencia de estos últimos 14 años de mi vida totalmente entregado al Reiki. Bueno, vamos a la primera pregunta de todas. ¿Sirve el Reiki para conseguir metas y objetivos? Es algo que se me pregunta porque hay mucha gente que piensa que el Reiki es únicamente una terapia energética y es una de las partes del Reiki, la terapia energética obviamente, pero el Reiki también es un profundo camino de despertar espiritual y de expansión, tanto interior como exterior. Entonces, algunas veces he hablado de ello y se me pregunta, ¿sirve el Reiki para conseguir metas o objetivos? Efectivamente sí, y ahora te voy a hablar en qué se basa el Reiki y cómo se enfoca para que sirva también para conseguir esas metas y objetivos. Primero de todo tenemos que entender que todo cuanto hay en el universo es energía. Lo ha demostrado la física cuántica, tú eres energía, yo soy energía, la mesa que tengo aquí es energía, el celular que tengo es energía, las ondas que hacen que tú me estés escuchando ahora son energía, tus relaciones son energía, tu trabajo es energía y tus metas es una energía, ¿sí? Hay energía física y energía etérica, hay energía tangible y hay energía intangible físicamente, pero todo es energía. Lo único que está vibrando en una diferente frecuencia. Entonces, sabiendo que tus metas también son energía, podemos trabajar energéticamente esas metas. Entonces, para abordar las metas desde el punto de vista energético, hay que abordarlas desde un punto de vista holístico y profundo. Tú sabes que la manera que yo tengo de enseñar el Reiki o de enseñar la espiritualidad no es una manera en la que te digo, haz esto o di esta frase y ya vas a conseguir todas las metas de tu vida. Eso no va así. Claro que hay frases que te pueden llegar a vibrar de una manera determinada y las afirmaciones son poderosas, pero no es lo único. ¿Sí? Hay gente que se piensa que únicamente afirmando algo, ese algo va a suceder. Y eso no es así. Es algo que te puede ayudar dentro de un proceso, de un macroproceso, ¿sí? Es un proceso grande donde se disecciona de diferentes cosas que hay que hacer y cuando uno hace la gran mayoría o todas esas cosas que hay que hacer, se acaba manifestando aquello que se quiere. Y con las metas pasa exactamente igual. Por eso te voy a hablar desde diferentes puntos, porque sabes que además este audiolibro no es un audiolibro para decirte
si preguntas, ¿sirve el Reiki para las metas o objetivos? Y que yo te diga sí y ya está. No, quiero profundizar un poquito más. Evidentemente, lo que no puedo estar media hora o darte una enseñanza de 1 hora por cada pregunta, obviamente, pero sí profundizar un poquito más para que entiendas cómo va, puedas tener una serie de pinceladas y a partir de ahí, si quieres estudiar y quieres hacerlo de manera más profunda, te pongas a formarte de manera seria. Entonces, dicho esto, para la consecución de metas, ahora vamos a hablar de la parte más energética, pero como te digo, todo es energía, requerimos de lo que yo le llamé en uno de mis libros, en Creadores de Prosperidad, le llamé el método CDCA, que es claridad, determinación, compromiso y acción. ¿Sí? Tú tienes que tener claridad de qué metas quieres, tienes que tener determinación de ir hacia ellas, tienes que tener compromiso de querer mantenerte yendo hacia ellas, aun cuando las cosas se puedan complicar en el camino, que eso sucede. Las cosas muchas veces se complican y la gente quiere conseguir metas simplemente dando un chasquido de dedos y eso no es así. Si tú crees que yo te voy a enseñar a conseguir metas con un chasquido de dedos, te estás equivocando del lugar, porque yo no te voy a enseñar a conseguir metas o a manifestar cosas con un chasquido de dedos, sino de una manera seria y de una manera profunda, y para eso se necesita compromiso y también acción, es decir, tomar las acciones necesarias hacia ese lugar donde quieres ir y acciones correctas que te lleven a ese lugar. Partiendo de esa base de que cuando tenemos que conseguir una meta la queremos abordar desde ese lugar, directamente con el trabajo energético que hagamos con nosotros mismos, ¿en qué nos sirve? Por ejemplo, en la autoconfianza. Cuando tú haces una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo de Reiki, de las técnicas del Reiki tradicional, vas aumentando esa confianza. Y esa confianza, ese aumentar confianza, hace que te acerques más a tus metas. Más confianza, más te acercarás en tus metas. Menos confianza en ti, más te alejarás de tus metas. Tú no puedes alcanzar tus metas si no tienes confianza en ti mismo. Y la práctica diaria de autorreiki te ayuda a conectar con esa parte esencial tuya donde hay confianza. Luego, algo que es muy importante también en la práctica de Reiki con la consecución de metas es que te ayudan a alinear lo que tu mente y tu alma quiere. Yo recuerdo, mira, en los primeros 25 años, 30 años de mi vida, podría decir, yo tenía muy claras mis metas a nivel profesional, ¿sí? Muy claras. Y llegué a tener unos niveles de éxito muy altos a nivel profesional. Pero ¿qué sucedía? Que era lo que mi mente quería, o lo que mi ego, si lo queremos llamar así, quería, pero no estaba alineado con lo que mi alma me pedía, ¿sí? Por lo tanto, tenía claridad mental, tenía determinación, tenía compromiso y tenía acción de ir hacia mis metas, iba y las conseguía, pero no estaban alineadas con mi alma, estaban alineadas únicamente con mi mente. Y eso que me hizo, en mi caso, me generó mucho estrés, mucha ansiedad, enfermedad y sufrimiento. ¿Sí? Cuando ya empecé a hacer un trabajo profundo conmigo, también con la práctica de autorreiki, con la práctica de meditación, empecé a alinear lo que mi mente quería con lo que mi alma me pedía, ¿sí? Bueno, pues el Reiki, la práctica habitual de Reiki, te va a ayudar a eso, a alinear lo que tu mente y tu alma quiere. A lo mejor tu mente quiere unas cosas, pero esas cosas te van a traer sufrimiento, si las consigues, o del camino hacia ir hacia ellas. En cambio, tu alma te está pidiendo otras cosas. Y al final, cuando alineas lo que tu mente te pide con lo que tu alma, es decir, que no hay ninguna incongruencia en ninguna de las dos cosas, uno, eres mucho más feliz y dos, te acercas a tus metas. Pero lo que es importante, disfrutas del camino hacia tus metas, porque las metas no es un camino de sufrimiento hasta llegar a la meta, ¿sí? La meta tiene que ser un camino de gozo para llegar a esa meta. Y eso, insisto, no está exento, cuando digo un camino de gozo, no está exento de esfuerzo, no está exento de compromiso, no está exento de arremangarte y ponerte a trabajar y hacer las cosas, pero tiene que ser un camino que te dé alegrías, ¿sí? Entonces, la práctica de Reiki ayuda en la autoconfianza, ayuda en la alineación de mente y alma,
Ayuda también a romper bloqueos, porque muchas veces tenemos bloqueos que nos impiden llegar a esas metas. Reiki ayuda. Luego también una de las cosas que eso se consigue, por ejemplo, con técnicas como que os enseño en el segundo nivel de la caja de Reiki o técnicas como la parrilla de cristales de cuarzo, que nos ayuda a mantener el foco de la energía en esa meta. Es decir, cuando tú agarras y en un papelito escribes una meta y le estás dando Reiki a ese papelito, estás enfocando tu energía, estás manteniendo el foco hacia esa meta, y eso es importantísimo. No hay manera de manifestar una meta si tú no mantienes el foco en esa meta de manera permanente. Mira, esto y no me quiero mucho alargar con esta pregunta porque si no se nos va a alargar mucho, pero esto quiero explicártelo también. Hay muchos fenómenos de la naturaleza que nos enseñan cómo funciona todo. Mira, está el fenómeno de la lupa y la hoja. Todos habréis visto, a lo mejor habéis comprobado, alguna vez lo habéis hecho incluso de pequeños, cómo a través de una lente o a través de un cristal, si hay un sol poderoso, con esa lente, con ese cristal, puedes apuntar hacia una hoja de papel o una hoja fina de un árbol, y esa hoja fina con el sol y con la lupa puede llegar a arder, ¿sí? ¿Pero por qué arde? Arde por varias cosas concretas, pero principalmente porque se enfoca toda la fuerza hacia ese punto, hacia la hoja. Es decir, necesitas del sol, necesitas de una energía poderosa, necesitas de algo que te enfoque hacia ese lugar y mantenerlo en el tiempo. Si no hay una energía poderosa, no hay un enfoque total y no se mantiene en el tiempo, no hay manera de que arda la hoja. Pues exactamente lo mismo con las metas. Mirad, un gran maestro espiritual, Osho, hablaba que en el mundo espiritual, en el mundo del desarrollo espiritual, hay mucha gente que hace esto que te voy a contar ahora, lo explicaba a través de una metáfora, pero también en la consecución de metas pasa exactamente lo mismo. Osho explicaba que si tú pones un agua, pones un cazo de agua a arder en el fuego, y tú pones el fuego a una temperatura ideal para que vaya agarrando temperatura al agua y vaya agarrando cada vez más temperatura, va a llegar un momento que el agua va a empezar a hervir, siempre y cuando tú no bajes o apagues el fuego antes de que empiece a hervir, ¿sí? Porque si tú, cada vez que el agua va a coger la temperatura suficiente para hervir, paras el fuego, lo pones al mínimo, no va a hervir el agua. Pues eso pasa exactamente con las metas. Las metas, si tú vas hacia una meta y estás yendo a una buena velocidad y en el momento que te estás acercando a la meta bajas el ritmo o te paras, no vas a llegar a la meta. Y eso es lo que hace mucha gente, que va andando y llega un momento que está lejos o cerca de la meta. Unos están lejos, otros están cerca, pero o bien se frenan demasiado o se paran o lo dejan y bueno, ya más adelante lo retomaré, ¿sí? Muchas veces para no ser claros y honestos con nosotros mismos y reconocer que estamos abandonando, bueno, más adelante lo retomaré. Sí, de momento lo estás abandonando, más adelante ya veremos. La única realidad es que de momento estás abandonando, ¿vale? Como si un corredor de maratón va corriendo una maratón y cuando va por mitad del camino de la maratón está muy cansado, ya no tiene ganas de seguir, tiene resistencias y dice, bueno, ahora me voy a parar y ya en un futuro continuaré. Sí, veremos a ver si continúas en un futuro. Lo que no hay absolutamente ninguna duda es que ahora te estás parando, ¿vale? Y si te estás parando, no vas a llegar a la meta. No vas a llegar a la meta, ¿vale? Entonces es importante mantener el foco y luego también mandar buenas energías a esa meta. Es decir, hemos dicho que esa meta es una entidad propia energética. Bueno, pues aparte de todo lo que estás haciendo, tienes que enviarle energía a esa meta también. ¿Para qué? Para que a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel cósmico, cosas que se nos escapan de las manos, hay muchas cosas que están en nuestras manos de la meta, ¿sí? Todo lo que te he estado explicando, pero hay otras cosas que se escapan de nuestras manos. Bueno, pues para esas cosas que se escapan de nuestras manos, nosotros le enviamos energía para que todo suceda de la mejor manera posible, y ahí lo hacemos pues con el método del papelito en el segundo nivel, con la caja de Reiki, con la parrilla de cristales de cuarzo en el tercero, etcétera, ¿vale? Así que efectivamente, como ves, sí que sirve el Reiki para metas, objetivos y de la forma que te he dicho.
Otra pregunta que se me hace, ¿sirve el Reiki? Recuerda que hoy estamos en el episodio 4, estamos hablando de algunas preguntas que me hacéis de si el Reiki sirve para esto. Tanto en el 3 como en el 4 nos estamos centrando en preguntas que me hacéis. ¿Sirve el Reiki para esto? Luego en próximos capítulos hablaremos de preguntas que me hacéis sobre el Reiki a distancia, preguntas que me hacéis sobre los símbolos de Reiki, preguntas que me hacéis sobre los cursos de Reiki, ¿sí? Hoy en este capítulo estamos si sirve para esto el Reiki. Entonces, otra pregunta que se me hace, ¿sirve el Reiki para el despertar espiritual? Déjame ver un poquito de agua. Efectivamente, mirar, el Reiki es un camino de autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento nos hace que podamos despertar espiritualmente. Si yo no conozco cuáles son mis limitaciones y no conozco cuál es mi luz, es decir, yo no tengo la capacidad de ver mis luces y de ver mis sombras, no hay despertar espiritual. Despertar espiritual es cuando yo, a través de una mirada diferente a la mirada habitual de la sociedad o a la mirada habitual que yo he tenido, a través de una mirada diferente hacia mí, puedo empezar a descubrir, a despertar cosas en mí que me van a hacer ver una mirada diferente del mundo también, pero la mirada diferente empieza en mí. Entonces, esa práctica de autorreiki, esa práctica de meditación, esas prácticas del Reiki tradicional nos ayuda a ese autoconocimiento. Luego también lo que el Reiki nos da es equilibrio energético, y ese equilibrio energético hace que haya un flujo más armonioso en nosotros, y ese flujo más armonioso nos acerca más a lo que realmente somos, que somos paz, que somos dicha, que somos esencia, ese es nuestro ser espiritual. ¿Sí? Estamos en un mundo físico viviendo una experiencia espiritual, también somos un ser físico en esta experiencia física. Entonces nuestro ser físico, nuestro ser humano, bueno, pues en el día a día muchas veces se mueve en el conflicto, muchas veces se mueve en la dificultad de las relaciones personales, en la dificultad, en lo desafiante de esta vida en el planeta Tierra. El planeta Tierra es desafiante. Quien quiera decir que el planeta Tierra es un planeta de color de rosas, no es cierto. El planeta Tierra es desafiante, pero es una bendición que sea desafiante, porque nuestra alma ha venido aquí a evolucionar. Y la única manera de evolucionar es a través del desafío. No hay manera de evolucionar si no estamos superando situaciones. Y no es casualidad que estemos en un planeta desafiante y que nuestra alma esté encarnando en un planeta desafiante, porque ese desafío es lo que nos hace evolucionar como personas. ¿Es incómodo el desafío? Sí. ¿Las dificultades son a veces desagradables? Sí. ¿Los seres humanos tendemos al hedonismo y a querer que las cosas sean todas fáciles y todo color de rosa? Sí. ¿Cuando las cosas son muy fáciles crecemos? No. ¿Cuando las cosas se complican crecemos y evolucionamos? Sí, esa es la realidad. ¿Vale? Entonces, ese trabajo que hacemos, ese autodescubrimiento que hacemos, esa práctica nos acerca más a ese flujo armonioso, que es lo que realmente somos y es lo que un poquito estamos alejados en este mundo físico por la dificultad de vivir en el planeta en el que estamos viviendo. Entonces, otra cosa que te da el Reiki, que te ayuda en ese despertar espiritual, es aumento de la conciencia e intuición también. También te ayuda a la sanación de traumas, y cuando vamos sanando esos traumas conectamos más con nuestra esencia, ¿sí? Nuestra esencia no tiene traumas, nuestro ser físico sí tiene traumas. Cuando ayudamos a nuestro ser físico a sanar esos traumas, se acerca más a nuestra esencia. Muy bien, y nos da apoyo en todo este proceso, o sea, nos da apoyo espiritual en todo este proceso que estamos viviendo de evolución y de sanación. Venga, vamos a la pregunta 3. ¿Sirve el Reiki para sanar heridas de la infancia? Sí, hay dos maneras de sanar heridas de la infancia y con el Reiki pueden convivir las dos. Una manera es que a través de la autoobservación y de la práctica me doy cuenta de qué heridas tengo que sanar y me sigo trabajando energéticamente para sanarlas. Por eso cuando yo te hablo de que el Reiki ayuda,
Te estoy hablando no del Reiki como decir, sí, es que yo soy reikista, porque he escuchado a personas que me dicen, sí, yo soy maestro de Reiki, en su día me inicié en Reiki, hice los niveles y hice la maestría, y no ha practicado auto-Reiki en su vida, y no ha practicado, le digo, ¿conoces la técnica Hatsureijo del Reiki tradicional? No. ¿Conoces Netatsuho? No. ¿Conoces Seiheki Chiryojo? No. No conocen nada, no han practicado nada. Cuando yo te digo de ser reikista, te digo de un practicante constante, continuado y mantenido en el tiempo de las técnicas del reiki tradicional. Es decir, cuando yo te digo que el reiki trae todos estos beneficios, no lo trae el decir soy reikista. Cualquiera puede decir, hasta un niño pequeño puede decir soy reikista y no ha practicado nadie en reiki. Cualquiera puede decir soy reikista porque ha ido a un curso de fin de semana. No, yo cuando te estoy hablando de un reikista, no te estoy hablando de alguien que ha ido a un curso un fin de semana, ha practicado 4 veces y ya está. Te estoy hablando de alguien que ha estudiado en profundidad y practica constante, continuada y mantenida en el tiempo el reiki y las técnicas del reiki tradicional. Ese es el profundo camino de desarrollo interior y eso es lo que nos da los verdaderos beneficios, ¿vale? Entonces, un reiki, como te digo, practicado con constancia, con seriedad y mantenido en el tiempo, nos lleva dos maneras diferentes de sanar las heridas. Una es a través de verlas y seguir trabajándome para sanarlas, y hay otra manera que el Reiki sana de manera muy sutil, incluso sin verlas. ¿Sí? Dentro del Reiki, de la práctica del Reiki habitual, muchas veces no es ni siquiera necesario ver esas posibles heridas que uno tenga de la infancia, a veces mayores, otras menores. Hay veces que sí las va a ver y van a salir, y hay otras veces que no, que simplemente con la práctica habitual se van a ir deshaciendo poquito a poco, practicando el auto-reiki un día, otro día, poquito a poco se van a ir deshaciendo sin algunas ni siquiera recordarlas o incluso algunas ni siquiera verlas, ¿vale? Así que efectivamente sí que sirve y trabaja de estas dos maneras el Reiki. 4. ¿Sirve el Reiki para fortalecer el sistema inmunológico? Sí, es una de las cosas que sabemos que sirve muchísimo. ¿Cómo funciona? A ver, Reiki te ayuda a relajarte y cuando estás relajado tienes un sistema inmunológico más fuerte. Si tienes un cuerpo estresado, el cuerpo no puede hacer su trabajo habitual de autorregulación. Todo ser vivo, y el ser humano también, tiende a la homeostasis. ¿Homeostasis qué es? Es el autoequilibrio constante que está buscando cualquier ser vivo. ¿Qué sucede? Que si hay mucho estrés en el cuerpo, baja el sistema inmunológico y esa capacidad que todos tenemos de autorregeneración y autoequilibrio constante no se puede dar con toda la fuerza, ¿vale? Por lo tanto, el Reiki, cuando nos relajamos, está ayudando también a esa capacidad natural que tenemos y fortalece el sistema inmunológico. Y luego, también dentro del Reiki tradicional, se habla mucho de las glándulas. Por ejemplo, la glándula timo. La glándula timo está en el centro del pecho, está en el chakra corazón, se sitúa en el chakra corazón, y si tú das unos golpecitos no muy fuertes, aparte cuando canalizamos Reiki ahí, pero si das unos golpecitos fuertes con los dedos o con la palma de la mano, no muy fuertes, quiero decir, unos golpecitos rápidos, pero al mismo tiempo suaves, eso ayuda a activar la glándula timo, y la glándula timo se sabe que tiene mucho que ver con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Venga, vamos a la pregunta 5. ¿Sirve el Reiki para las creencias del subconsciente? Efectivamente, como te decía, el Reiki bien trabajado, bien profundo, tiene la capacidad de ir muy profundo y también va a la parte subconsciente. Mirad, cuando tú te pones a hacer una práctica, por ejemplo, de auto-Reiki, ¿qué sucede? Que sucede que en pocos minutos empiezan a cambiar tus ondas cerebrales. Las ondas cerebrales normalmente van a una determinada frecuencia. Cuando empezamos a trabajar con Reiki, las ondas cerebrales empiezan a estar en ondas cerebrales alfa, generalmente en la práctica. Incluso cuando te relajas de manera más profunda, serían las ondas cerebrales zeta, que se llaman. Y tanto las ondas cerebrales alfa como las ondas cerebrales zeta son las ondas necesarias, es decir, en el nivel que tenemos que estar para que la información que le damos a nuestra mente llegue a la mente subconsciente. Es decir, no hay manera de llegar al subconsciente si no nos colocamos en ondas cerebrales alfa como mínimo o zeta
prioritariamente en algunas ocasiones. Entonces, cuando estamos en esas ondas cerebrales, el subconsciente está empapando mucho más lo que dice. Por eso sabemos que la mayoría de cosas que tenemos los seres humanos en la vida lo hemos tenido en la infancia. Y en la infancia hasta la adolescencia, normalmente las ondas cerebrales de un niño pequeño están en ondas cerebrales alfa, con lo cual es un estado muy sugestionable, es un estado que cualquier cosa que se le dice la absorbe como algo verdadero, ¿sí? Y queda muy grabado. Por lo tanto, cuando estamos haciendo la práctica de autorreiki, estamos aprendiendo también a entrar en esas ondas cerebrales. Muy bien. Nos ayuda también, por eso nos ayuda a sanar creencias subconscientes, a tener mayor conciencia y a una mayor introspección, con lo cual nos ayuda a ver también qué es aquello que nos está limitando, ¿sí? ¿Qué cosas en mi vida, qué cosas en mis relaciones, qué cosas en mi trabajo, qué cosas en mi salud, qué cosas me están limitando o qué cosas me están impidiendo que me expanda o me evolucione o me sane todo lo que puedo sanarme? Bueno, pues a través de la práctica habitual también llegamos a esa conciencia. Nos ayuda también a que haya un mejor flujo de la energía y en muchas ocasiones nos ayuda porque a veces las creencias es un proceso subconsciente, pero también las creencias tienen un proceso emocional, digamos. Se junta creencia con emoción y se quedan encasilladas en algunas partes del cuerpo, y con el Reiki nos ayuda también a desbloquear esos posibles bloqueos emocionales que nos estén impidiendo liberarnos de alguna creencia o nos estén impidiendo asumir otro tipo de creencias. Te pongo un ejemplo claro. Imagínate, si tú cuando eras pequeño vistes o pequeña, vistes en tu casa momentos por ejemplo, tus padres te decían, es que el dinero no cae de los árboles, es que no llegamos a final de mes, es que por mucho que trabajemos no tenemos suficiente dinero, ¿sí? Y eso te lo decían. Bueno, pues eso se quedaba grabado en el subconsciente. Pero además tú imagínate que tú sentías cómo tu padre o cómo tu madre estaban sufriendo, ¿sí? Y realmente había un sufrimiento. Bueno, pues además de que la creencia de que el dinero genera sufrimiento, que tú estabas dando por válida, aparte se estaba quedando en ti una emoción de sufrimiento porque veías sufrir. Por lo tanto, por un lado estaba la creencia y por el otro lado estaba la emoción. Por lo tanto, cuando queremos superar creencias tenemos que abordar desde la creencia que tenemos, pero también de la emoción que se ha instalado en nuestro cuerpo energético por el sufrimiento que hemos tenido relacionado con esa creencia. Y con Reiki también ayudamos a quitar esos bloqueos. Dime si me sigues aquí. Os estoy dando información muy valiosa, por eso quería hacer este audiolibro en este formato, en formato audiolibro, porque sabía que escribiéndolo en este caso os podía dar mucha información, pero si lo hacía también de una manera natural. Por eso quería hacer un libro que no fuera un audiolibro donde yo escribo el libro y luego lo leo en audio, sino simplemente quería que tuviéramos ahí las preguntas, tener yo las preguntas y daros las respuestas, porque sabía que si en ese momento estoy conectado, como me conecto antes de un vídeo, de un audio, si me dejo ir, sabía que os podría dar información mucho más profunda. Y de verdad que cuando terminemos con los 15 capítulos vais a tener una auténtica enciclopedia profunda sobre preguntas, sobre respuestas de Reiki. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan 6 y 7 que os voy a resolver hoy. 7. ¿Sirve el Reiki para el cambio de hábitos? Y efectivamente sí que sirve también. Mira, el cambio de hábitos se alinea con el Reiki de dos maneras diferentes. Primero, desde la conciencia que empiezas a tomar de qué hábitos no te van bien y qué hábitos sí te van bien, porque muchas veces ni lo sabemos, ¿eh? Hasta que uno no despierta espiritualmente, muchas veces tienes hábitos en tu vida que ni sabes que te están perjudicando, El otro día estuve hablando del tema de las relaciones y decir, a ver, si tú quieres evolucionar, un hábito que tiene mucha gente que quiere evolucionar es de quedar y tener amistades de personas que le limitan. Pues eso es un mal hábito y hay mucha gente que no se da cuenta de eso, hasta que no se lo dicen. No hay manera, una vez escuché una frase y me encanta, no hay manera
de volar como un águila si caminas con moscas. No hay manera de volar como un águila si caminas con moscas. Y eso le pasa a mucha gente. Y aquí, sin menospreciar a las moscas, simplemente estamos hablando de volar en diferentes alturas, de ir en diferentes vibraciones. ¿Cómo quieres vibrar o volar como un águila si te estás juntando a diario con moscas? Bueno, pues eso es un hábito. La gente se piensa que el hábito es solamente como carne o como verdura, ¿no? El hábito va mucho más allá de todo eso. Entonces, cuando empezamos a tener un profundo conocimiento de nosotros mismos, nos estamos dando cuenta de qué hábitos nos están perjudicando y qué hábitos nos están ayudando. Y sobre todo, tomamos acción para repetir más los que nos están ayudando y dejar de repetir los que nos están limitando. Entonces, dentro del camino del Reiki, lo que yo me he dado cuenta en todo este tiempo, que hay dos maneras de cambiar esos hábitos. Una, la que te decía, tomando conciencia de qué hábitos me perjudican y tomando conciencia de qué hábitos me ayudan. Y luego hay otra que también sucede, que esta me encanta porque es de manera muy mágica, pero consecuencia de la práctica constante. Cuando tú te conviertes en un practicante habitual de autorreiki, de las técnicas del reiki tradicional y de las meditaciones que os enseño, ¿qué sucede? Que una persona empieza a conectar más con su amor, empieza a conectar más con su esencia, empieza a elevar la vibración. Entonces, cuando elevas tu vibración, ya hay según qué hábitos que de manera natural ya no te atraen, nocivos, y te empiezan a atraer otros hábitos de más alta vibración, ¿sí? Y eso sucede de manera natural, como te digo, por la práctica habitual y por estar elevando tu vibración. Por lo tanto, lo trabajas desde dos lugares. Desde el me doy cuenta de qué hábitos no me ayudan y yo hago el esfuerzo, porque muchas veces hay que hacer el esfuerzo para cambiar según qué hábitos. Y luego, por otro lado, de manera natural, también en algunas ocasiones, sin un gran esfuerzo, empiezo a integrar en mí hábitos más saludables y empiezo a desterrar de mí hábitos más nocivos. Y eso a todos nos ha pasado, a los que llevamos practicando un tiempo. Incluso tengo muchos alumnos de Reiki en tu vida que me dicen, Javier no sé qué me pasa, que antes me encantaba la carne y ahora es que no me entra mucha carne. Bueno, has cambiado un hábito de manera natural, sin hacer un esfuerzo. Y eso yo siempre digo, no es que el Reiki no es que cuando tú empieces Reiki tengas que dejar de comer carne. Cada uno come lo que quiere, pero sí que es cierto que hay muchas veces según qué alimentos, según qué cosas, según qué hábitos, incluso según qué personas que antes las tolerabas y ahora no las toleras. Pero no porque seas egoísta, sino porque ya hay una frecuencia, una vibración tan diferente que ya no hay una atracción como había antes, ¿vale? Muy bien, y vamos a la pregunta 7, que aquí la quiero dividir en dos porque se me pregunta bastante y la quería poner en una misma. El Reiki mejora el sueño y también sobre los dolores físicos. Y sí, en los dos casos. Mirad, cuando estamos trabajando con Reiki, sobre todo las posiciones de la cabeza, trabajamos mucho la glándula pineal. La glándula pineal tiene que ver con los ciclos de vigilia y sueño, es decir, nos ayudan a regular el sueño. También nos ayudan a segregar la melatonina. La melatonina es un neurotransmisor necesario que se empieza a segregar en las últimas horas del día para tener un buen descanso y un descanso más profundo, ¿vale? Aquí recuerdo, he tenido casos muy espectaculares en la escuela Reiki en tu vida, pero recuerdo sobre todo uno de un señor ya con una edad bastante avanzada que vino a hacer un curso hace muchísimos años y cómo el señor llevaba 30 años, tenía bastantes problemas de salud, creo que le habían diagnosticado Parkinson, le habían diagnosticado bastantes problemas de salud, pero realmente el que más le fastidiaba a él era que llevaba muchísimos años que no podía dormir. Creo que me dijo 20 y pico años que no dormía bien, es decir, que dormía 2 horas, se despertaba, dormía 1. Y recuerdo como al cabo de 2 o 3 días después del curso, me escribió un correo electrónico la mujer diciendo que había dormido como un bebé, ¿sí? Y esto puede suceder a veces. Y déjame explicarme, no quiere decir que todo el mundo que tenga insomnio, yo no estoy diciendo eso, que todo el mundo que tenga insomnio en un momento determinado se le va a ir el insomnio de la noche a la mañana. Tú sabes que yo no soy de hablar de verdades absolutas ni de superficializar. Soy una persona que me gusta hablarte de manera consecuente. Aquí te estoy explicando una historia que me ha sucedido
he visto historias muy bonitas, también he visto personas que les ha llevado bastante más tiempo, les ha llevado a hacer un trabajo más profundo. ¿Y por qué a unas personas les lleva más y a otras les lleva menos? No lo sé. ¿Sí? No lo sé. Si te dijera que sí que lo sé, sería o muy presuntuoso o un poco imprudente, porque una de las magias del mundo energético es que es muy misterioso a día de hoy todavía. Cuanto uno más se adentra a conocer el mundo energético, más cuenta se da de que es muy misterioso. Cuanto uno más estudia y practica el mundo energético, más cuenta se da de que hay mucho más que no sabe, que sabe. Y eso ya lo decían los grandes filósofos. Solo sé que no sé nada. Los grandes sabios habían dicho, solo sé que no sé nada. Pero cuanto más sabio es uno, más sabe que no sabe nada. Y cuanto más ignorante es uno, se cree saberlo todo. ¿Vale? Entonces, como yo no me las quiero dar de sabio, pero tampoco quiero ser un ignorante, te digo que no sé por qué a algunas personas les va más rápido y a otras menos. Podemos especular, sí, podemos reflexionar, sí, podemos dar opiniones, sí, pero realmente no lo sabemos con total certeza. Lo que sí sabemos es que funciona, que es con lo que me quedo. Muy bien, y en temas de dolores físicos, te digo exactamente igual. ¿Funciona? Sí, funciona muy bien. Sí, yo he conocido personas que les ha funcionado muy rápido con dolores físicos y otras personas con menos. Mira, mi propia experiencia, yo tuve un problema de salud, te he comentado, en el año 2010. Tenía bastantes dolores físicos, ¿sí? Tenía bastantes dolores físicos. Y a mí los primeros meses de práctica de autorreiki, en mi caso particular, a mí en los dolores físicos no me ayudaba tanto. Me bajaba los niveles de dolor, pero no me ayudaba tanto en el dolor físico. En cambio, sí me ayudó mucho en los primeros meses ya en estar más tranquilo y estar más en paz. Es decir, me dio tranquilidad, me dio ánimo, me dio resiliencia, me dio propósito, me dio fuerza, me dio vida. Aún así, a mí los primeros meses en el dolor físico no me ayudaba tanto. Después con el tiempo sí, con la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo sí que me ayudó muchísimo, pero a mí en ese caso no me ayudó tanto al principio. En cambio me he encontrado con otras personas que en dolores físicos les ha ayudado mucho desde el principio. Por lo tanto, depende mucho del momento, depende mucho de la persona y depende mucho de lo que toque en cada momento. Yo con el tiempo de lo que sí me he dado cuenta, y esto, repito, no es una verdad absoluta, no te lo tomes como una verdad absoluta, sino como parte de mi experiencia, yo siento que el Reiki va a ayudarte en aquello que más falta te hace. Lo cual no tiene por qué ser en aquello que tú te crees que más falta te hace. A lo mejor tú te crees que, como yo me creía, que lo que más falta me hacía era el dolor físico, pero me hacía más falta otra cosa, ¿sí? Y asentó las bases en lo que más me hacía falta. Por lo tanto, yo creo que la energía Reiki, la energía de tu cuerpo, tiene su propia inteligencia y va a regular aquello que es más necesario que te toque regularte ahora, aun cuando a ti te gustaría que te regulase otra cosa o que te lo regulase todo de una, ¿no? Y hay veces que no será así. Bueno, estrellas de conciencia, espero que te haya inspirado mucho. Te voy a dejar, si quieres formarte conmigo, sabes que puedes formarte desde cualquier parte del mundo. Eso sí, quiero personas comprometidas en la formación. Quiero personas dispuestas a tener una formación de Reiki rigurosa y profunda. Quiero personas que estén dispuestos a decir, voy a empezar desde el principio hasta el final. Por eso estamos dando la opción de maestría Reiki desde cero, que primero tienes que ver toda la información y luego tienes que solicitarnos plaza. Es decir, tú no puedes ir directamente, pagar. No, primero nos tienes que solicitar plaza porque queremos esas personas que queréis profundizar de verdad. Recuerda que maestría Reiki desde cero no es solo si quieres ejercer de profesor. Te vamos a enseñar a que puedas enseñar a otras personas también, pero sobre todo es un profundo camino de trabajo interior, de evolución interior y luego de compartir si quieres con otras personas, con familiares, con amigos, incluso como tengo muchos alumnos que también lo están empezando a enfocar a nivel profesional. Por lo tanto, si quieres formarte conmigo de manera profunda y rigurosa desde cualquier parte del mundo, te voy a dejar ahí en descripción o en el primer comentario fijado el enlace para que puedas ir a pedir información. Si no lo encuentras, puedes ir igualmente a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com, reikientuvida.com. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.